Que Dios les bendiga a todos ustedes. Esperamos se encuentren muy bien. Esperamos que estén contentos, que estén buscando del amor de Dios. Es la oportunidad, ¿verdad? Para buscar de Dios, para que lo conozcamos cada día más y más, ¿verdad? La palabra de Dios siempre nos enseña tantas cosas, ¿verdad? Ya hemos leído tanto de su belleza, de cómo Él crió los cielos y la tierra, cómo nos crió a nosotros, cómo todo es belleza en Dios, ¿verdad? Todo lo que vemos alrededor son cosas maravillosas que nos da, ¿verdad? Que nos hace ver y ver su creación, ¿verdad? Así que esperamos que usted cada vez más lea la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios y necesitamos adquirir fe, ¿verdad? Adquirir fe con la palabra de Dios y estar siempre adorando a Dios en todo lo que hagamos, siempre trabajando para Él. Así que es importante saber por qué tenemos que trabajar para Él, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Así que pues hay que ver por qué tenemos que estar tan agradecidos con Dios, ¿verdad? Que nos da todas las cosas, nos protege, nos cuida, nos libra de todo lo malo, ¿verdad? En todo momento Él está siempre cuidándonos y cómo no agradecerle, ¿verdad? A Él y cómo no servirle, cómo no hacer todo para Él, ¿verdad? Así que esperamos que usted esté yendo ya a la iglesia, que lo busque con todo su corazón, lo adore, ¿verdad? Y recuerde que no solamente se le adora en la iglesia, es en todo lo que usted haga. Todo lo que hace es para Dios y debe adorar a Dios en las cosas que usted haga durante el día. Así que pues esperamos que estos videos sean de mucha bendición para usted y toda su casa, toda su familia, que usted los lea juntamente con su familia. Así que recuerde que vamos todos a estudiar juntos la Biblia y aprender más de ese gran Dios maravilloso, el Dios que nos amó tanto como a su Hijo, que lo entregó para morir por nosotros, para salvarnos. Así que Él nos amó tanto como a su Hijo, ¿verdad? Así que es por eso que envió a su Hijo para que nos salvara, para mandarlo para que nos salvara, para que nos librara de toda acechanza del enemigo. Así que es importante conocer cuán hermoso es Dios, cuántas maravillas hizo Él por amor a su nombre, ¿verdad? Así que pues esperamos que sigan adelante y que ustedes compartan, ¿verdad? Estos videos. Es importante, ¿verdad? Nos gusta mucho hacer estos videos y lo más importante pues que usted también los comparta, ¿verdad? Porque es lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Ir a todas las naciones a predicar el evangelio. Así que si usted no puede ir a todas las naciones con estos videos, puede mandarlo a sus parientes, a sus conocidos, a sus vecinos, etcétera, etcétera. Así que pues vamos a empezar. Y bueno, pues vamos ya en el video número 77, en Éxodo 32. Ahora sí vamos a estudiar el becerro de oro, ¿verdad? Cuántas cosas vamos a aprender en este día por esto, ¿verdad? Del becerro de oro. Cuántas iglesias, cuántas personas todavía hacen adoración a imágenes, a tantas cosas, ¿verdad? Y no solamente es tener una imagen, sino muchas veces con las cosas que hacemos, si no lo hacemos para Dios, se convierte en un ídolo también. Y en Éxodo 31, pues ya vimos que el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab y el día de reposo como señal. Así que esperamos que usted, si no ha visto todos los videos, pues vaya viéndolos poco a poco, ¿verdad? Si apenas los está empezando a ver,
Acuérdense que empezamos desde Génesis y ya vamos en Éxodo 32, así que vamos estudiando capítulo por capítulo y versículo por versículo. Así que, ¿cómo amaneciste, Virgilio? Acostado y en ayunas. Dos cosas. Dos. Amén. Pues Dios los bendiga a todos. Esperamos que, pues que sí, como dijo Gloria, que compartan estos videos y pues que saquen provecho de lo que estamos haciendo, ¿no? Pues que no es que sea algo espectacular, pero prácticamente estamos haciendo una paráfrasis de lo que dice la Escritura, o sea, decir con nuestras palabras lo que está diciendo la Escritura, no saliéndonos del contexto, sino manteniéndonos en el contexto. Dentro del capítulo 31 vimos dos cosas que mencionó Gloria, ¿no? El llamamiento de dos artesanos que dirigieron toda la obra del tabernáculo y de los muebles y utensilios que se iban a utilizar dentro del tabernáculo. Y ellos eran los más hábiles entre el pueblo, uno de Judá y uno de la tribu de Dan. Entonces ellos se encargaron de llamar al resto de los artesanos porque era un trabajo demasiado grande para dos personas nada más. Ellos se encargan de llamarlos, o sea, aquí está diciendo Dios, ¿no? Ellos van a dirigir. Acordémonos que está en el monte Sinaí todavía Moisés hablando con Dios y Dios dándole las instrucciones que necesitaba Moisés. Y Moisés, como buen siervo fiel, retenía todo en su mente y se esforzaba por obedecer al pie de la letra. Por eso se dice de él de que fue el hombre más manso de la tierra. No había nadie más humilde que él, o más cercano a Dios que él. Entonces se establecen estos dos, o sea, Dios le dice a Moisés, vas a hacer el trabajo por medio de Bezalel y Aholiab, y ellos van a encargarse de traer al resto de los artesanos, de los que están de corazón entendido, de corazón sabio para hacer la obra. Y luego establece el sábado como señal entre el pueblo escogido y Dios. Le estaba diciendo a Gloria que el último versículo del capítulo 31 era como el enlace entre lo anterior del 31, el enlace entre el encuentro que tuvo Moisés con Dios en el monte y un nuevo suceso en el pueblo de Israel. Pues sí, es como un enlace entre una cosa y otra, entre un evento que está sucediendo en el monte y algo que está sucediendo en el pueblo. Entonces, vamos a empezar el capítulo 32 y como les dije la vez pasada, este es un capítulo de crisis extrema, o sea, las crisis pueden ser económicas, pueden ser morales, pueden ser militares o de guerra, pueden ser de muchas clases. Esta es una crisis moral y espiritual la que viene enseguida. Y vamos a ver en esto una nueva, bueno, no es que no lo hayamos visto antes, ¿no? Sino que aquí se va a ver que Dios es, dentro de todos los atributos que tiene Dios, también tiene el atributo de ser justo y aplicar justicia y juicio. Entonces eso lo vamos a ver aquí también, por lo que sucedió enseguida. Y eso es una historia que ustedes conocen, los que han leído la Escritura la conocen.
la conocen muy bien, el incidente del becerro de oro. Pero antes de empezar, pues vamos a dirigirnos en oración a Dios y pedir que Él nos dirija, que no nos apartemos de sus pensamientos aquí en la Escritura, sino que seamos congruentes en nuestros pensamientos con los de Él. Amén. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, Padre de gloria, Padre de misericordia y de gracia y de perdón. Gracias por habernos enseñado pues tu palabra, Padre, y habernos limpiado con la sangre de tu Hijo Jesucristo, habernos lavado con esa sangre y gracias por habernos hecho parte de tu familia. Queremos pedirte, Padre, que sigas ayudándonos a mantenernos en tu camino, a practicar las obras que tú estableciste para nosotros desde la fundación del mundo. Son obras en las que debemos enfocarnos, porque son obras que ya está probado, Padre, que son que son agradables para ti. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre, pues en nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, no podemos cumplir con los estándares que tú has establecido para acercarnos a ti. Pero con tu Espíritu Santo morando en nosotros, entonces hay posibilidad, Padre, hay esperanza y hay logros. Te pedimos que tú nos dirijas, que sea tu Espíritu el que esté haciendo la obra en nuestro corazón, como fue la promesa de nuestro Señor Jesús, de que ese Espíritu nos llevaría a toda la verdad. Dirígenos pues, enséñanos, que tu Espíritu esté presente con nosotros para ayudándonos a hablar, Padre, lo que aquí está registrado para nosotros en tu palabra. Gracias por este libro tan especial, Padre, el libro del Éxodo. O sea, toda tu palabra es especial, pero conforme vamos avanzando en cada libro, decimos este es especial. Gracias pues por este libro del Éxodo, Padre, y por este específico capítulo que vamos a leer hoy, el 32. Dirígenos para entender bien lo que aquí se diga y que lo comuniquemos también, Padre, apegados a la lectura que estamos teniendo. Dirígenos, Padre, enséñanos y que estos videos sean de bendición para quienes escuchan, Padre, quien los escucha. Ciertamente son de bendición para nosotros porque nos alegramos, Padre, en tu palabra. Dirígenos pues, Padre, enséñanos y danos entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues espero que esté ahí en casita con su familia y abran su Biblia en Éxodo 32. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Bueno, pues vemos cómo se desesperaron y empezaron a hacer el becerro, ¿verdad? Y en Éxodo 32:4 dice, le trajeron a Aarón joyas de oro para que les hicieran un becerro de oro. Y ellos dijeron que estos eran dioses que los sacó de Egipto. Y en Hechos 7:41 dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y
y en las obras de sus manos se regocijaron. Y en Romanos 1:23 dice, y cambiaron más la gloria de Dios en incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué feo todo esto, ¿verdad? Lo que pasa también en nuestras vidas, ¿verdad? A veces nos desesperamos, mucha gente a veces es cristiana y cuando cuando ven que Dios no les contesta, empiezan pues a no creer, a hacer otras cosas, ¿verdad? A cambiar todas las cosas que Dios les había enseñado, ¿verdad? Y se van a otras religiones, a creer en Buda, y etcétera, ¿verdad? Y pues hay que orar por todo esto porque hay mucho de esto que todavía se ve. En Éxodo 32:5 dice, Aarón edificó altar delante del becerro y pregonó, mañana será fiesta para Jehová. Y en Primera de Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y en el 27 dice, provocaremos a celos al Señor. Y en Primera de Corintios 17 dice, ni seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Que se sentaron a jugar, a beber, a comer y a adorar al becerro de oro, ¿verdad? Así que cuántas personas todavía están haciendo eso, ¿verdad? Adorando al becerro de oro en lugar de adorar al Dios verdadero, al Dios que nos crió, al Dios que hizo todo maravilloso por amor a su nombre, por amor a nosotros. Y pues continúa. Cuando Moisés subió al monte para recibir toda la instrucción que leímos en los capítulos anteriores, Moisés le dijo al pueblo, dice, si alguno tiene algún asunto que tratar, dice, ahí está Aarón, y mencionó a otra persona. Entonces, pero mencionó primero a Aarón, su hermano, el futuro sumo sacerdote. Le dijo, ahí están ellos, Aarón y Hur, vayan a ellos, cualquiera que tenga asunto. Entonces, cuando Moisés tarda en descender del monte, eso fue lo que hizo el pueblo. Empezó a tener dudas, ¿estará vivo Moisés todavía ya después de 40 días y 40 noches estar en el monte? Fue mucho el tiempo que estuvo allí Moisés. Entonces no lo vieron subir con comida, no lo vieron subir con agua, con nada iba Moisés. Entonces dijeron, bueno, después de 40 días y 40 noches, pues, ¿qué le habrá pasado? Pues, a lo mejor se murió allá y nadie se atreve, nadie nos atrevemos a ir al monte a buscarlo. Entonces van con Aarón y le dicen, pues, no fueron a inquirir, bueno, ¿qué le habrá pasado a Moisés? ¿Qué crees que sigue con vida o qué? No, llegaron directo, ya habían tomado ellos la decisión. Algo le pasó a Moisés, por eso dice allí. Dice, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces llegaron directo a Aarón diciéndole, haznos dioses. O sea, queremos tener a algo que podamos ver, no al Dios que Moisés representa, que no lo podemos ver. Yo he escuchado a varias gentes, algunas gentes, que dicen, y pastores también, entre ellos, que dicen, el pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo. Entonces, sí, acostumbrados durante 400 años a estar viendo ídolos por todo Egipto, o sea, había miles de ídolos.
Había un ídolo para cada gusto, para cada persona, o sea, para el gusto de cada persona. Entonces, acostumbrados a todo eso, bueno, ya se habían acostumbrado a ver a los dioses. Entonces querían ver a alguien o a algo que los representara. Entonces Aarón también, acostumbrado a ver todo eso allá en Egipto, cuando le dijeron haznos dioses, lo primero que se le ocurrió fue fabricar un becerro. Era uno de los ídolos principales que tenían en Egipto. Entonces le dicen a Aarón, Aarón se siente cohibido, se siente amedrentado por la presión de todo el pueblo, y entonces él da la orden, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces después él da una excusa absurda, pero en ese momento él está diciendo, okay, tráiganme los zarcillos de oro que tienen sus mujeres, sus hijos e hijas. Él los echa en el fuego, él los funde y él saca un bloque de oro y le empieza a dar forma con el martillo y el buril, el cincel. Le empieza a dar forma, le empieza a golpear y a adornarlo y a hacerlo exactamente como lo que recuerda de allá, que vio allá en Egipto. Pero aquí está haciendo el trabajo, empezando a hacer el trabajo. Todo el pueblo le trae el oro y dice, y los toma Aarón y los funde, y dice en el 4, dice, y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces todo el pueblo, todos los líderes que en ese momento estaban allí, había mucha gente que no quería participar. Esa es la realidad. Muchos no querían participar. Está sucediendo prácticamente lo que sucede hoy en nuestros días. Hay mucha gente de fe en este país, muchísima, y creo que probablemente la mayoría sea de la fe cristiana. Pero hay una minoría que está metida haciendo un trabajo de borrar a Dios de aquí, de la sociedad, del país. Sacaron la oración de las escuelas, sacaron la lectura de la Biblia de las escuelas, quitaron el emblema o la señal de la cruz de muchos de los... por ejemplo, aquí en California, el emblema de California o el sello de California tenía una misión con una cruz. La quitaron. En la casa de los representantes había una lectura de la escritura. La quitaron. Entonces están sacando a Dios de la escena pública. Entonces la Navidad, dice ella. Felices fiestas en lugar de feliz Navidad. Es exacto, es algo tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque dicen, eso es ofensivo a las demás religiones que hay en este país. O sea, no podemos ofender a las demás religiones, pero sí podemos dejar que las demás religiones ofendan al cristianismo y a Dios y a Cristo y la cruz. Entonces, eso pasó allí en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, en el pueblo. Había unos que estaban rebelándose, que eran en cierta forma líderes, y fueron a ejercer presión, así como están ejerciendo presión hoy para que no hablemos del cristianismo. Fueron a ejercer presión sobre Aarón, y le dijeron, haznos dioses, dice, queremos tener a algo o alguien o algo que podamos ver y nos dirija. Pero lo peor que dice, dijeron que estos eran dioses que los sacó de Egipto. O sea, ya quitaron allí a Dios y dijeron que los dioses los sacó de Egipto. Sí, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, tenían delante de ellos una sola imagen, ¿no? Un becerro de oro.
Pero ellos dijeron, estos son los dioses, o sea, haciendo referencia, ¿no? Que este becerro que salió o que adoraban allá en Egipto era parte de una multitud de otros dioses. Entonces por eso dijeron, estos son los dioses. O sea, los dioses que podemos ver, tocar, palpar, que tienen valor porque son de oro. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Están diciendo, no fue Jehová, olvídense de Jehová, olvídense de Dios. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y Aarón, en su, ¿cómo se dice? En su timidez, aceptó lo que estaban diciendo. Le puso el nombre de Jehová al becerro. Mañana, dice, será día de fiesta para Jehová. Entonces, Aarón era para ser desechado en ese momento. Pero Aarón después fue reivindicado, o sea, por Dios mismo. Él lo reivindicó. Él lo hizo que se convirtiera en un hombre de fe también. No como Moisés, pero estuvo al lado de Moisés después de este incidente, siempre estuvo al lado de Moisés. Entonces ahí dice Aarón en el verso 5, pero o sea, vemos la inquietud, el temor que estaba teniendo Aarón en ese momento. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, allí está lo que mencionó Gloria, ¿no? Que se levantaron y jugaron y a comer y a beber y se levantaron a jugar. Cuando dice se levantaron a jugar, no está diciendo que se pusieron a jugar un partido de fútbol o de béisbol. No era un levantarse a jugar un deporte. No, se levantaron a jugar, se está refiriendo a desenfrenarse inmoralmente. Prácticamente se volvió una orgía la mitad del pueblo. Y digo la mitad del pueblo porque vamos a ver un poquito más adelante que hubo muchos que no estaban participando, que se hicieron a un lado, pero no se atrevieron a intervenir, a detener eso. Cuando aparece Moisés es cuando entonces se atreven a intervenir. Entonces el verso 6 dice, y al día siguiente madrugaron. No estaba, probablemente se estuvieron preparando toda la noche para luego en la mañana tempranito empezar a hacer su jueguito, ¿no? Su desenfreno moral. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, o sea, nada se le escapa a Dios, ¿verdad? O sea, Dios está viendo todo eso. Dios se apartó, pero estaba viendo, o sea, era testigo de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahí Dios le está diciendo, es tu pueblo, es tuyo, tú lo sacaste. Eso es lo que piensa el pueblo, que tú lo sacaste de la tierra de Egipto y se ha corrompido, porque ya no está pensando en mí, está pensando solamente en que tú no desciendes del monte, que te habrá pasado algo, que te habrás muerto tal vez de hambre por acá, y están pensando solamente en que fuiste tú el que estuvo haciendo toda la obra. Ya no es mi pueblo, no se están portando como si no fueran mi pueblo. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios está repitiéndole a Moisés exactamente lo que el pueblo dijo a Aarón.
haznos dioses que nos dirijan, que vayan delante de nosotros. Entonces, cuando le dijeron a Aarón, después de que terminó el trabajo de la fabricación del becerro, dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Las mismas palabras que Dios le dice, las está recitando Dios, exactamente como las dijeron, las está recitando Dios delante de Moisés. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea, es como decimos en México, es cabezón. Dura cerviz es esta parte. Entonces, se supone, ¿no? O sea, toda la cabeza. O sea, dura cerviz es lo mismo de decir cabezón, es duro de entender, es Necio. necio, o sea, han visto todas las maravillas que hice por ellos y todavía siguen pensando en los dioses que dejaron allá en Egipto. Entonces dice él, yo he visto, o sea, son cabezones, testarudos. Y le dice ahí a Moisés, o sea, está en cierta forma mostrándonos a nosotros lo que había en el corazón de Moisés. Le dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Le está diciendo a Moisés, contigo, dice, contigo voy a empezar una nueva nación que será mucho más respetuosa de mí y mucho más grande que ese pueblo rebelde que está allá abajo. O sea, sí, es el pueblo escogido. Sí, son inteligentes. Sí, son buenos pensadores, grandes inventores. Sí, tienen habilidad para los negocios muy grande. Todas esas cosas que sabemos que tienen los judíos, sí, son ciertas. Pero también tienen un corazón muy rebelde. Dios los escogió para mostrar en realidad lo que Él puede hacer, lo que Dios puede hacer con el pueblo más rebelde e ingrato que puede haber en la tierra. O sea, todos somos rebeldes, ingratos, o sea, desobedientes, etcétera, etcétera. Pero Dios se preocupó, Dios se esmeró en escoger al peor, al más bajo. No quiere decir que Abraham, Isaac, a Jacob, los patriarcas fueran de lo peor, no, sino que el pueblo se convirtió en ese pueblo rebelde, de un hombre santo, justo, apartado, como Abraham, surgió un pueblo rebelde, exageradamente rebelde. O sea, los otros pueblos, dice Dios, dice, no han dejado a sus dioses, que son hechura de manos, son de piedra, de oro, de plata, de piedra, de madera, de bronce, etcétera, etcétera. Pero este pueblo que tiene este Dios no lo ha abandonado, este otro que tiene este Dios no lo ha dejado a su Dios. Ninguno de los pueblos ha dejado a sus dioses. ¿Por qué ustedes sí me dejan a mí si saben que yo soy el único Dios verdadero? Entonces le dice Dios a Moisés, para mostrarnos a nosotros la clase de hombre, de varón justo que era Moisés. No porque Dios realmente quisiera destruirlos, aunque, bueno, podemos pensar que a lo mejor sí cruzó ese pensamiento por la mente de Dios, y por eso le dice a Moisés, de ti yo puedo hacer un pueblo más grande. Pero eso sirvió para mostrar el corazón de Moisés. En el 11, o al menos. Aquí tengo en el 32:6 que dice que el pueblo presentó
ofrendas de paz. Comieron, bebieron y se regocijaron. Y en 1 Corintios 17 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo, eso ya lo había leído, a comer y a beber. Bueno, pues todavía no estabas en el 6. Levantó a jugar, Ok, en el 32, 7, 8 dice, Jehová le dice a Moisés que el pueblo se ha corrompido y se han apartado del camino que les mandó. Y en 1 Corintios 10, 20 dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Exactamente, eso fue lo que pasó, o sea, Aarón dijo, mañana será fiesta a Jehová. O sea, tal vez en su mente él quería disfrazar esa ofrenda y decir, es para Jehová, no es para este ídolo, es para Jehová. No, es que si lo sacrificas delante de una imagen, lo estás sacrificando a un ídolo, no a Dios. Aunque digas que es a Dios, no es a Dios. Entonces, eso fue el incidente, ¿no? Lo que menciona ahí Gloria, ¿no? El pueblo se levantó temprano a ofrecer esos sacrificios de paz. O sea, ya sabían que había sacrificios de paz, pero estaban haciendo la paz con un ídolo, no con Dios. Amén. ¿Qué más? Y en eso 32:9 dice, Jehová le dijo a Moisés que el pueblo es de dura cerviz. Y en Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ese incidente, ¿se acuerdan? Es el incidente de Esteban, cuando lo detuvieron, ¿no? Los judíos, porque estaba predicando a Jesucristo. Lo detienen y de pronto cuando están acusándolo a él, voltean y lo ven y lo ven diferente. Entonces él hace una señal y el pueblo lo escucha y empieza a darles una historia de todo el pueblo de Israel. Y está relatando la historia, así como historia, ¿no? Nuestro padre Abraham, y luego Isaac, y Jacob, y etcétera, y luego los reyes, y David, Moisés, y Aarón, y David, etcétera. Está relatando todo el gran historial que tienen. Pero empieza a relatar acerca de las veces en que fueron rebeldes a Dios. Y en su argumento, en su discurso que está dando ahí al pueblo, llega un momento en que ya no resiste más y les dice, ¿cómo dice? Duros de corazón. Duros de cerviz e incircuncisos. De corazón y de oídos, dice. Circuncisos de corazón y de oídos. Entonces él ya explota, estalla, Esteban, y les dice en su cara lo que son. Es como diciéndoles, ¿hasta cuándo van a entender y someterse al Dios de sus padres? Dice, ustedes están haciendo lo que hicieron sus padres allá en la antigüedad, que se levantaron y se fueron a divertir, ¿no? Inmoralmente. Dice, o sea que ustedes están dando testimonio de que son hijos, descendientes de aquellos que fueron rebeldes. De hecho, también Jesús los acusó de eso mismo. Y en ese momento que Él los acusa directa y abiertamente, no quisieron seguir escuchando. Se tapan los oídos y se dejan ir contra Esteban y lo arrastran fuera de la ciudad y lo apedrean. Y aún estando allá apedreándolo, Esteban sigue diciendo, los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Pero, o sea, yo me pongo a pensar, ninguno volteó a ver si de veras estaba allá el cielo abierto.
ninguno volteó a comprobar lo que Esteban estaba diciendo. Entonces lo apedrean, lo matan y él pide que no les tome en cuenta ese pecado. Entonces la rebeldía del pueblo está aquí en su máxima expresión. Bueno, después hubo otras que también fueron desventuradas, ¿no? Desgraciadas. Pero aquí está una de estas rebeldías del pueblo. 11. Dice en el 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Aquí está diciéndole a Dios, no, Señor, digo Moisés, le dice a Dios, no, Señor, no es mi pueblo, yo no lo quiero, es tu pueblo, tú lo sacaste, tú lo escogiste y fuiste a liberarlos. Yo fui tu instrumento nada más, tú fuiste el que hizo la obra. Entonces, ¿por qué han de hablar los egipcios? ¿Por qué han de hablar los egipcios? ¿por qué han de preguntarlo? Diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volviendo Moisés y descendió del monte. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas. Tengo en Éxodo 32, 11 al 12, dice, entonces Moisés oró diciéndole que no se enoje con él, con el pueblo que sacó de Egipto, que los egipcios dirán que para mal lo sacó. Y en Salmo 74, 1 al 2 dice, porque, oh Dios, nos has desechado para siempre. Y en Éxodo 32, 13 dice, Moisés le dice a Dios que se acuerde de la promesa que les hizo a Abraham y a Isaac y a Jacob. Hebreos 6, 13 dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En el 14 dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y en el Éxodo 32, 14 dice, entonces Jehová se arrepintió de hacerles mal. Salmo 106, 45 dice, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Siempre Dios es misericordioso. Y en Éxodo 32, 19 dice, no hemos llegado. Oh, entonces, sí, hasta el 20, ¿no? Leí. No, hasta el 15. Oh, ok, sí. Entonces leí 14. Como les dije, aquí está mostrando Dios la clase de varón humilde que era Moisés. Moisés empieza a orar diciendo, no es mi pueblo, es tu pueblo, tú lo sacaste de la tierra de Egipto. Y luego les dice, después de haberlos, parafraseándose, acuérdense, siempre es parafraseando, después de haberlos tú sacado de la tierra de Egipto, ¿qué van a decir los egipcios? O sea, se van a burlar de ti, se van a burlar del pueblo, que para mal los sacaste, para matarlos en el desierto. Eso es lo que van a decir los egipcios, que no pudiste hacer el trabajo y yo sé que tú sí puedes. En realidad, si Dios hiciera lo que dijo, hubiera hecho de Moisés un pueblo grande, un pueblo mejor, y hubiera cumplido su promesa, ¿no? De ser pueblo, de ser el Dios del pueblo que descendía de Abraham. Pero ahora iba a ser solamente a través de Moisés. Pero Moisés
trae argumentos. Bueno, y conociendo un poco acerca de cómo es Dios, no podemos decir que conociendo a Dios, porque nadie conoce a Dios perfectamente. Pero conociendo un poco de cómo es Dios, entonces quería mostrar Dios lo que podía, lo que la clase de varón que era Moisés, pero también quería mostrar la misericordia que siempre tuvo por ese pueblo rebelde, que nunca la ha quitado de ellos. Ha habido crisis en que son prácticamente desterrados de su tierra, pero se ha conservado Dios un remanente que lo hace regresar siempre a la tierra prometida. En tiempos de los reyes, cuando Babilonia vino, invadió, es más, antes de que Babilonia viniera, vinieron los asirios y se llevaron a las tribus del norte, a la casa de Israel. Se la llevaron al exilio. Y después vino Babilonia y se llevó a Judá, a la casa de Judá, al reino del sur. Se lo llevó desterrado de su tierra. Babilonia ya se había adueñado del territorio de Asiria. Así que cuando llevó a los judíos hacia el nuevo imperio, allá se encontraron de nuevo las tribus de Israel y las tribus de Judá. O sea, incluía a Judá y a Benjamín y a la media tribu de Manasés. Entonces se lleva a esas tribus Nabucodonosor, y allá en el imperio nuevo que había formado, que había absorbido a Asiria, ahí se reencuentran el pueblo de Israel y el pueblo de Judá y se constituyen como un solo pueblo. Por eso después de eso ya son conocidos como los judíos, aunque estaban todas las tribus comprendidas en la tribu en el término judíos. Todas las tribus estaban comprendidas allí, estaban incluidas allí. Entonces, Dios le dice esto a Moisés y Moisés intercede. O sea, la promesa fue hecha a Abraham, tu siervo. Dice, ¿qué es lo que va a decir el pueblo de Egipto? Que no pudiste cumplir tus promesas. Entonces dice, por favor, o sea, le está rogando prácticamente. Dice, vuélvete del ardor de tu ira. Y ese vuélvete, o sea, yo no lo estoy diciendo como lo dijo Moisés. O sea, tuvo que ser un clamor, un grito de desesperación. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. O sea, le está diciendo, usa de tu misericordia. Porque, bueno, mucha gente dice, cuando ve esta palabra, arrepiéntete, o que Dios se arrepintió, lo acusan de ser como un ser humano. Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Dios no es hombre para que... hay otra palabra ahí. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, le atribuyen a Dios, o sea, actitudes de ser humano, rebajándolo a nuestro nivel. Y en realidad lo que están haciendo es levantando al hombre al nivel de Dios. Eso no es posible. Eso no sucede. Cuando Dios dice, se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer, es que tuvo misericordia, está diciendo, tuvo misericordia de ellos, de la promesa que le había hecho a Abraham. Y entonces solamente eso lo detuvo de cumplir su sentencia. ¿Por qué? Porque todos esos pecados del pueblo y de nosotros, todos esos pecados Dios no los toleró. Dios los guardó y luego los cargó sobre el Señor Jesús. Esa es la realidad.
todo el pecado que el ser humano ha cometido, Dios no lo ha tolerado. Dios lo cargó en el justo, en su Hijo Jesucristo, en el que nunca cometió pecado, para que así todos pudiéramos tener redención, aunque algunos no la quieran y no la acepten y la rechacen y la pierdan. Entonces, la redención está ahí a disposición de todo ser humano. O sea, aún el peor de los seres humanos, si se arrepintiera, podría alcanzar la salvación, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está rogando Moisés: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. Tú les hiciste un juramento a ellos y ellos fueron fieles en cumplir su compromiso contigo. Entonces esta es su descendencia. Y tú les dijiste a ellos que la descendencia de ellos es la que iba a tomar posesión de la tierra prometida. Le está diciendo Moisés, o sea, acuérdate de todo eso que tú prometiste. No, que no sea infamado tu nombre delante de los pueblos paganos que van a conocer de este hecho que tú dices. Entonces está Moisés intercediendo, pero con vehemencia por el pueblo de Israel, con profundo deseo de que el pueblo de Israel sea restaurado. Y el 14 dice: entonces Jehová se arrepintió. O sea, acuérdense, ¿no? Tuvo misericordia de ese pueblo. No queremos justificar a Dios, Él no necesita ser justificado. Pero tampoco no queremos que la gente piense que Dios es como nosotros, como los seres humanos. Entonces, simplemente sigamos estudiando la Escritura, sigamos leyendo y comprendiendo lo que está aquí registrado para nosotros, aquí en este libro. Y vamos a entender que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, y volvió ya el 15, dice, volvió Moisés, descendió y llevaba las 2 tablas de piedra. 2 tablas de piedra, como las hemos visto, como de este tamaño, ¿no? ¿Qué será unos poco más de medio metro de largas y unos tanto así de anchas, escritas por los 2 lados, dice aquí. O sea, eran 2 tablas, pero estaban escritas por los 2 lados. Y Dios fue tocando las piedras con su dedo, y donde Dios marcaba una letra, se parecía como si se hubiera hecho con cincel la escritura. Entonces Moisés baja con esas 2 tablas de piedra. Continuando, ¿encontraste algo? No, claro. Continuando en el 16, dice: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabadas sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Se desató una guerra contra el campamento mientras estabas tú en el monte y yo aquí al pie del monte esperándote. O sea que Josué se quedó al pie del monte. Josué estaba tan apegado a Moisés que si por él fuera, hubiera ido con él hasta arriba, hasta el monte. Pero como fue nada más llamado Moisés, entonces Josué se quedó al pie del monte, donde se había establecido el límite, para que nadie pasara de ese límite hacia arriba. Lo estuvo esperando. Cuando llega Moisés con Josué, hasta ellos llegó el clamor del pueblo. Y Josué dijo: es clamor de guerra. Entonces, alarido de pelea hay en el campamento, dice
dice Josué. Y responde Moisés, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Esa es la realidad, le está diciendo Josué. No, la realidad es que no hay guerra. No son los fuertes gritando contra los débiles y los débiles gritando por el temor o por la angustia de la guerra. No, la realidad es que es un clamor de canto y de alegría y de desenfreno. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Se acuerdan, no, en las películas cómo representan, quieren hacer más dramático todo lo que sucedió? Y ponen a Moisés, ¿no?, agarrando las dos tablas de piedra y arrojándolas como si fueran tablas de madera, y las arroja contra el becerro de oro y estallan y se desata la ira de Dios. En realidad no fue eso lo que ocurrió. O sea, eso es nada más dramaticismo de Hollywood. Entonces Moisés rompe las tablas de piedra al pie del monte. Cuando llega ahí al pueblo y ve y todos lo ven a él, entonces se desconciertan todos. Y Moisés diciendo, esta es la ley de Dios y ustedes la han quebrantado de esta manera, y ¡paz!, la rompe las tablas de piedra en el monte, al pie del monte. Entonces dice, y tomó en el 20, dice, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Wow. Este es el Dios en el que ustedes estaban confiando, en el que dijeron que son los dioses que los sacaron de Egipto. En este Dios estaban confiando. O sea, ¿cuál es su esperanza? Véanlo, reducido a polvo. Miren, en el agua. Ahora sí, todos tómenselo. ¿Y después qué va a pasar? O sea, lo van a arrojar en los desechos, ¿no?, del cuerpo. Y piedras en los riñones. Entonces les está diciendo Moisés, o sea, vean lo absurdo de lo que ustedes hicieron aquí. O sea, aquí está el relato diciendo, esto fue lo que ocurrió después que Moisés bajó. Pero acuérdense, la escritura del antiguo pueblo de Israel era decir las cosas y luego volver a dar detalles de otras cosas que ocurrieron. Porque no fue que Moisés bajó y rompió las tablas y luego molió el becerro allí delante de ellos y luego los hizo tomar del agua donde esparció el polvo de oro. Ocurrieron otras cosas. Simplemente está relatando todo lo que hizo Moisés después que bajó del monte. Pero allí ocurrieron otras cositas en el 21. No sé qué más tengas. En el 19 tengo que en Éxodo 32, 19 dice, cuando Moisés vio el becerro y las danzas ardió en ira y quebró las tablas. Bueno, no tengo nada. Un versículo de ahí. Bueno, pero entonces ya 21. sé, en el 21, porque se va el tiempo. Dice en el 21, y dijo Moisés a Aarón, Aquí está la excusa absurda que da Aarón. Ajá. Dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él
que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces el pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo ¿qué? Lo eché. Y lo eché en el fuego y salió este becerro, o sea que salió solito. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Está como la bola esa que aventaron y que se hizo el mundo, ¿no? Así está, se hizo el becerro y también eso. Lo que está diciendo Gloria es la teoría esa del Big Bang. De hecho, esa teoría surgió de un hombre religioso, de un hombre de fe, un católico, hace pues ya bastante tiempo. Y él presentó eso como una idea de cómo fue que surgió el universo. Y los hombres de ciencia de aquel tiempo se burlaron de él, diciendo: es un absurdo eso, o sea, ¿cómo es que Dios va a hacer algo así? Entonces se burlaron de él y rechazaron esa teoría, los hombres de ciencia. Y resulta que los hombres de ciencia de hoy la trajeron de nuevo esa teoría y están diciendo que así fue como surgió todo el universo. Entonces, otra vez, el absurdo de Aarón lo están repitiendo ahora, el absurdo en la ciencia, bueno, los que son falsamente llamados hombres de ciencia. En fin, ¿en dónde te quedaste? Ya, ¿25? 20. Sí, yo lo leí. A ver, mismo eso. Para vergüenza entre sus enemigos. Ajá. Bueno, pues ya vieron, ¿no?, el absurdo, ¿no?, de que dijo Aarón. O sea, de hecho él les dijo: tráiganme todos los zarcillos, ¿no? Él no preguntó quién tiene oro, ¿no? Él dijo: tráiganme todos los zarcillos de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas. Dice, y lo echó al fuego y después le dio forma con el buril, con el cincel y el martillo. Entonces él está diciendo algo que no tiene sentido. Si no es un molde bien hecho, no va a salir ninguna forma. Entonces él dice: yo lo eché al fuego y salió esto. Yo no tuve nada que ver, yo no le metí mano. Y entonces dice, y otra cosa, la actitud de Adán y Eva. Cuando Dios le dice a Adán: ¿dónde estás? Esa pregunta fue un llamado al arrepentimiento, a decir, a confesar delante de Dios, a arrepentirse y confesar su pecado. ¿Dónde estás? Y entonces, ante esa pregunta, pues Dios no espera que, ¿cómo se dice?, que argumente o que siga escondido, no. Cuando Él pregunta, inmediatamente el hombre tiene que responder. ¿Por qué? Porque Dios demanda, la presencia de Dios demanda respuestas. Entonces dice, te oí que andabas en el huerto, dice, y me escondí porque estaba desnudo. De nuevo le hace otra pregunta buscando el arrepentimiento de Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque antes no te preocupaba. ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? O sea, Dios ya lo sabía, pero le está dando la oportunidad de confesar su pecado y arrepentirse. ¿Pero qué hace Adán? Le echa la culpa a la mujer. Es que... Y luego, o sea, primero a la mujer, pero en primera instancia le echa la culpa a Dios. Le dice, pues la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto y yo comí.
sea, él no dice, yo no tuve la culpa, fue ella. Y primero tuya porque tú me la diste a ella. Entonces va con la mujer y también le pregunta buscando que confiese su pecado y se arrepienta para darnos una mejor oportunidad al resto de los hijos que íbamos a nacer. Pero no, le dice, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste, mujer? ¿Qué hiciste, abusador? Y le dice ella, pues es que la serpiente me engañó, tampoco acepta su culpa, no se arrepiente, no pide perdón, no confiesa el pecado. Entonces le dice, pues la serpiente me engañó y yo comí. Y si le hubiera preguntado a la serpiente le hubiera echado la culpa al chimpancé. Pero no, ahí ya no había más delito que perseguir. El culpable de todo el pecado en todas partes aquí es el diablo, es Satanás, el gran arcángel Lucero, en otro tiempo arcángel. Él es el culpable, así que ya no hay ningún delito que perseguir allí, ya va directo con él, con esa serpiente, y le da su castigo, no su sentencia. Y le dice, bueno, volvamos al Génesis, ¿no? Le repasen esa historia. Pero después también hay sentencia y castigo para cada uno, a la mujer y para el hombre. Entonces, aquí está Aarón haciendo lo mismo, no tomando su culpa, no confesando su pecado, culpando a los demás. Ya sabes cómo es el pueblo. O sea, tú sabes que son cabezones. Ellos me dijeron, haznos dioses. Ellos me empujaron, como diciendo Aarón. Entonces, por culpa de ellos ocurrió todo esto. Pero luego Moisés dice, o sea, registra Moisés. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, o sea, no dice, no fue culpa del pueblo, el pueblo tenía culpa. Pero la culpa era de Aarón, que él lo permitió. Él pudo haberles dicho, no, señores, Moisés va a venir. Moisés está con Dios, está hablando con él. Moisés va a descender del monte, no importa que hayan pasado 40 días y 40 noches. Moisés va a bajar de allí. Nadie se debe corromper. No hagan esta traición al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Aarón lo pudo haber impedido ese desenfreno, pero no, o sea, no lo hizo, y por eso Moisés registra aquí, porque Aarón lo había permitido. Dice, para vergüenza entre sus enemigos, o sea, para vergüenza entre todos los que conocían al pueblo de Israel. Entonces, cuando vio todo esto Moisés, en el 26 dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, toda la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Moisés era levita, Aarón era levita. Todos ellos, los líderes espirituales, eran levitas. Entonces toda la tribu de Leví se juntó con Moisés. Aquí en este momento todavía no rompe las tablas de piedra, todavía no reduce el becerro de oro a polvo y no se los ha dado a beber al pueblo todavía. Entonces hay una secuencia, pero está todavía en eso. O sea, llega Moisés y ve todo el desenfreno que hay, le reclama a Aarón y Aarón le responde de la manera que le respondió. Entonces Moisés le dice al pueblo, ¿quién está de mi lado o de parte de Dios? Dice, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová,
el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. O sea, como normalmente se hace, ¿no? Se ciñen un cinto y hay una funda donde está una espada. Y de ahí es donde la cargan y luego la sacan cuando hay que pelear. Entonces la espada queda sobre aquí, sobre el muslo de la persona. Y dice, poned cada uno su espada sobre su muslo. Y luego dice, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. O sea, el pueblo está desenfrenado ahorita, están enloquecidos, están teniendo relaciones sexuales todos los hombres con todas las mujeres, comiendo y bebiendo, emborrachándose y tragando de más, haciendo supuestamente una fiesta para el becerro de oro que le habían puesto el nombre de Dios. Entonces vayan de puerta en puerta, entren a las tiendas y aquel que vean desenfrenado ahí dentro de sus tiendas, mátenlo. Entonces es lo que les estaba diciendo. El otro atributo de Dios es ser justo. Dios no puede tolerar la injusticia y Él no puede ser injusto. Porque si deja de ser injusto, deja de ser Dios. Él puede dejar de amar a una persona, como lo que sucedió con Judas, pero Él no puede, y no deja de ser Dios. ¿Por qué? Porque sigue amando al resto de la humanidad. Pero si deja de ser justo con una sola persona, entonces deja de ser Dios. Entonces, la justicia de Dios es severa. La justicia de Dios cargó todo el pecado del mundo sobre una persona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es también inmenso, es infinito. O sea, como les digo, a algunas personas no les va a servir de nada el sacrificio de Cristo. Esas personas van a perder el interés de Dios. Van a perder el amor de Dios. Y Dios los va a castigar con justicia. No va a ser injusto en el juicio contra esas personas. Entonces no estoy diciendo algo que se salga de la realidad, simplemente es que algunas personas se van a ganar eso, el desamor de Dios. Se lo van a ganar por su propia necedad. No es que Dios no las ame hasta el final, pero pues obviamente, ¿no? Al fin de cuentas agotan la paciencia de Dios y la esperanza de ellos. Entonces, continuando, les da la orden, ¿no? a los levitas, vayan y a todos sus hermanos de las demás tribus y a sus amigos y a sus parientes que estén así en ese desenfreno, denles muerte. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. O sea, como dice Dios, yo me santificaré en los que se acercan a mí. Yo me presenté ante el pueblo de Israel y les dije quién era yo, que los saqué de la tierra de Egipto. Yo escogí a sus padres como mis siervos y ellos fueron fieles, y por amor a ellos les iba a dar a ustedes la tierra que les prometí a ellos. Entonces yo me acerqué a ellos y ustedes se acercaron a mí. Entonces yo me voy a consagrar y a santificar en ustedes,
si ustedes no se santifican ante mí, yo voy a seguir siendo santo y sobre ustedes que se acercaron voy a aplicar la justicia divina. Entonces, así como más adelante lo vamos a ver con lo que pasó con los hijos de Aarón. Entonces, les dice Moisés, hoy se han consagrado a Dios. Ustedes se consagraron, o sea, se apartaron para Dios, los levitas. Entonces Dios los escoge a ustedes como la tribu que lo va a representar a Él ante el resto del pueblo. La tribu que va a estar dirigiendo al pueblo al conocimiento de Dios. En el 30 dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. O sea, Moisés sigue diciendo, Moisés sigue haciendo su trabajo de intercesor ante el pueblo. Les dice, ustedes fue un grave pecado. O sea, no solamente los que se desenfrenaron, sino ustedes que lo permitieron, que no hicieron nada, que no estuvieron de acuerdo, pero no hicieron nada. Ustedes también pecaron. Dice, pero yo voy a interceder por ustedes, voy a ir al monte de nuevo y voy a orar por ustedes y a pedirle a Dios que los perdone. ¿Vamos? Tengo en el Éxodo 32, 28 y 29, dice, Dios mandó a matar como 3,000 hombres por causa del pecado y los consagró para bendecirlos. Consagró a los levitas para bendecirlos. Los consagró los levitas. Y dice en el Proverbio 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y en Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así que Dios nos hizo a nuestros padres, nos hizo a todos, así que Dios es más, a Él es el que debemos dar toda la honra y la gloria. Y en Éxodo 32:30 al 32 dice, Moisés fue a aplacar a Dios por el gran pecado del pueblo. En Lucas 15:18 dice la parábola del hijo pródigo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Siempre que cometemos pecado, venir delante de Dios y decirle que hemos pecado, que nos perdone, ¿verdad? ¿Y hasta dónde leíste? Hasta el 30. Ok. Oh, yo leí hasta el 30. Y en el 31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo, pues este pueblo ha pecado, ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, dice, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. En el 32, 33 al 34 dice, Dios le dice a Moisés que el que pecare lo raerá de su libro, los castigará. Y en Romanos 2:5 dice, pero por tu... Raer significa borrar. Borrar. O sea, ¿por qué dice raer? Porque en aquel tiempo escribían de manera diferente, como hoy.
Cuando querían que un documento fuera permanente, marcaban en tablas de barro, marcaban lo que estaba escrito, lo que se había dictado, o a veces en tablas de piedra, pero era muy común las tablillas de barro que quedaban grabadas con la escritura de aquel tiempo. Acuérdense, había escrituras, la cuneiforme, que fue anterior a este periodo, que eran, ¿no?, como figuritas de conos, que como figuritas de cuñas, por eso dice cuneiforme. Entonces cada unión de ciertas figuras, de cuña, era un símbolo de una palabra, pero se hacía, ¿no?, esa marca. El pueblo de Israel en este tiempo tenía una escritura diferente. Entonces tenían algunas tablas de barro marcadas, ¿no?, con lo que se había escrito, o lo que se había acordado, o la genealogía de las personas, etcétera, etcétera. Entonces cuando dice raer, que significa borrar, es que tomaban la tabla de piedra y lo que estaba escrito lo raían, lo raspaban de donde estaba escrito, y la tabla quedaba intacta, alisada. Lo que se había escrito allí quedó raído, quedó raspado, quedó borrado. Entonces por eso dice ahí: raeré a quien yo quiera, a quien peque contra mí, es al que yo voy a borrar de mi libro. Y en Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ya. Cuando Moisés va de nuevo al monte, o sea, fue una jornada larga. O sea, no fue una sola vez que Moisés estuvo delante de Dios 40 días y 40 noches. Fueron 2 veces. Y en las 2 veces Moisés no comió ni bebió nada. Pero la presencia de Dios le mantuvo su vigor a Moisés. Prácticamente Moisés estaba alimentando su cuerpo con la presencia de Dios y la palabra de Dios. Recordémonos lo que dijo el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, 2 veces. Pero aquí está Moisés, o sea, llega para interceder por el pueblo y va directo al grano. Moisés está completamente afligido, acongojado, no sé si deprimido, pero está sintiendo que va a perecer todo el pueblo, por lo que Dios había dicho antes: lo voy a destruir y de ti voy a hacer una nación grande. Pero Moisés está bien, o sea, al leer estas cosas que dice aquí, entendemos que Moisés está desesperado completamente. Como les digo, no sé si deprimido, o sea, pensando que ya se le acabó el corrido a todo el pueblo y a él. Pero como Dios le había dicho, dice: de ti haré una nación grande. Entonces Moisés todavía abrigaba en su corazón esa esperanza, ¿no?, de que él no estaba en peligro, pero el pueblo sí. Entonces llega Moisés directamente con Dios. Dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. O sea,
No había que darle rodeos, llegó directo al grano. Dice, perdona su pecado. Dice, yo sé que es grave. Dice, pero ¿y si no lo quieres perdonar? Dice, por favor, si no lo quieres perdonar, dice, bórreme a mí también de tu libro. Se le está diciendo a Dios, yo soy tu siervo. Dice, pero si este pueblo perece, yo quiero perecer también. O sea, porque son grandes promesas que tú le hiciste a los padres, a nuestros padres. Entonces, por causa de nuestros padres, perdona al pueblo. Dice, si no lo quieres perdonar, pues también bórrame a mí de tu libro. Y la respuesta de Dios es enfática. Dice, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Tú no has pecado contra mí, Moisés, a ti no te puedo borrar de mi libro. Aunque me lo pidas, no te puedo borrar, ni te voy a borrar. Dice, al que peque contra mí, a ese lo voy a borrar. ¿Por qué? Por el pecado que cometió contra mí. Y le dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y dice aquí, bueno, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces dice, los voy a seguir castigando, porque este pecado fue grave. Este pecado me quitó a mí mi gloria delante de los ojos de ellos, me quitó mi gloria y se la dieron a un becerro de oro. Y eso yo no lo voy a tolerar. Dice la Escritura, Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces, aquí le está diciendo, o sea, lo voy a castigar. ¿Por qué? Porque yo me acerqué a ellos y ellos se acercaron a mí. Yo me voy a santificar en ellos y ellos se tienen que santificar en mí, pero el que no lo haga va a recibir las consecuencias. Entonces ahí está diciendo, o sea, no lo voy a destruir, pero lo voy a castigar, me voy a santificar en ellos. Al que pecare contra mí, a ese voy a borrar de mi libro. A ti no, Moisés, no, ni lo menciones. A ti no. Incluso hay ¿cómo se dice? Un suceso más adelante en el que Moisés comete una falta delante de Dios, pero no perdió su esperanza. O sea, Moisés se arrepintió, Dios lo perdonó, y Dios le dijo, dice, pero por esta causa tú no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, la justicia de Dios es infinita y cuando Él la aplica es severa. Incluso los que se pierden es tan severa que Dios los condena, los envía al lago de fuego. Esa es la justicia de Dios. No podemos hablar solo de una cosa, o sea, no podemos hablar solamente del amor de Dios y no hablar de la justicia de Dios, como en este caso, en este capítulo. Sí, o sea, el amor de Dios, la misericordia, la gracia nos tiene aquí con vida todavía. Porque la justicia de Dios hace tiempo que nos hubiera acabado. La justicia de Dios ya hubiera terminado con la vida aquí en la tierra y hubiera empezado en otra parte. Pero como Dios no se da por vencido con los planes que Él tiene, Él sigue adelante con su obra. Hay quienes se van a perder, pero hay muchos, muchísimos que nos vamos a salvar. Entonces,
Dios no se ha dado por vencido con nosotros, con los seres humanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Que así es. Entonces no se ha dado por vencido. Lo malo es nuestra actitud, nuestro corazón duro, que en muchos pues no van a tener esperanza. Pero acuérdense de atributos de Dios, ¿no? Justicia, misericordia y gracia. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios nos da lo que merecieron nuestros actos. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué es lo que merecemos por nuestros actos, por nuestros pecados? Pues la condenación. Entonces la justicia de Dios nos da exactamente lo que merecemos. Pero la misericordia de Dios, ¿qué nos da? Bueno, la misericordia de Dios no nos da lo que merecemos por nuestros actos. Entonces la justicia sí nos condena, pero la misericordia no nos condena. ¿Y la gracia qué nos da? La gracia nos da lo que no merecemos. Ninguno merecemos el sacrificio de Cristo. Sin embargo, por la gracia de Dios, Él nos da esta tercer atributo de Dios. La gracia nos da lo que no merecemos. Justicia nos da lo que merecemos por nuestros actos. Misericordia no nos da lo que merecemos por nuestros actos. Y gracia nos da lo que no merecemos por causa de nuestro pecado, de nuestros actos. Entonces, Dios grande, de amor, pero de justicia también. Entonces, terminamos el 32. Terminamos. El 33. Bueno, viene el consuelo en el 33. Bueno, pues así que se acabó este capítulo. Esperamos que lo siga compartiendo, ¿verdad? Recuerde buscar en YouTube, estudiemos juntos la Biblia y pues compártalos con todos sus conocidos. Sea usted también esa semillita que Dios quiere que sea para que crezca y vaya todo el mundo conociendo del amor de Dios. Así que acuérdese que Dios es grande, es maravilloso y nos enseña tantas cosas. Nos dio un libro que vale más que el oro y la plata y de allí podemos conocer sus bondades, sus misericordias, su justicia, todo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Así que pues siempre recuerde de orar por los alimentos, de orar por sus hijos, de orar por todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Y darle gracias por todo lo que Él nos da. Así que, bueno, pues gracias a Dios por este video. Que Dios le bendiga y que tenga un día súper, archi, mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye, bye. ¿Y ya vieron qué bonitos implantes tiene mi señora? Hay que embellecer el video, aunque sea un poquito. Si no, se iban a espantar, iban a salir corriendo. Bueno, pues que les vaya bien. Dios les bendiga. Que vayan a la iglesia, no se les olvide también. Y orar por sus pastores y por todo, ¿verdad? Así que, bueno, hasta un nuevo video. Bye, bye.